una cosa es la libertad de expresión, entenderla bien, y otra cosa es el periodismo. El periodista hace uso de la libertad de expresión. Pero yo cuando estoy hablando con ustedes, yo hago uso del derecho a la libertad de expresión. Yo no soy periodista. El periodista tiene un deber. Cuando nosotros hablamos de noticias falsas, es una contradicción, porque la noticia no puede ser falsa, no debería ser falsa. Lo que pasa es que en el desarrollo de los últimos años, con el avance de la tecnología, gente que cree que inventando la nueva realidad, lo que los comunicadores llaman la posverdad, que es una forma de manipulación, porque solo existe la verdad, una sola verdad, han manejado y manipulado los hechos para aparecer como verdad hechos que ni siquiera ellos han probado. Aquí hay un joven Valenzuela, por ejemplo, que es especialista en la manipulación de la verdad. Y lo crean como el gran medio de comunicación. En realidad eso es periodismo. Claro que no es periodismo. El periodismo serio, el periodismo que tiene la intención de presentarle a usted los hechos. Y con eso, la contradicción del hecho, si es periodismo, tiene que presentar los dos lados de la bandera. Es más, es ilegal que alguien esté persiguiendo a alguien. ¿Qué pasa si en esa persecución uno siente que hay una amenaza real y procede de una forma más violenta y alguien muere? ¿Qué pasa? Entonces, solo los agentes de seguridad pueden dar seguimiento a alguien que se crea que está cometiendo un delito. Pero el periodismo no tiene que perseguir a nadie. Okay. Ni hacer esos shows mediáticos, ni esos rimbambantes y después irse a tomar trago allá a celebrar qué cosa. ¿Cuál es la preocupación? Que en medio de todo esto, ellos han impulsado una manipulación de la noticia que nos lleva a nosotros a simplismo y a la división del país. Cuando nosotros decidimos salir del colonialismo, tuvimos que unir la mayoría de la fuerza, no todos los panameños. El plebiscito del 66% votó a favor. Ahora, nosotros necesitamos una mayoría militante que enfrente con firmeza, con argumentos, a toda esta desinformación que nos está matando. Y es responsabilidad de los medios de comunicación, escritos y televisivos, de no permitir ese permanente acoso político con mentiras, sin pruebas, como si tuvieran ellos la verdad en sus manos. Ellos ni son fiscales, ni son jueces, ni tienen por qué estar juzgando a ellos, pero se paran todas las mañanas a insultar, a denigrar, a hacer acusaciones sin pruebas, violando claros preceptos constitucionales. ¿Quién le ha dicho al señor Valenzuela que él tiene la facultad de determinar quién es culpable en este país? Sí. Él tiene el deber de presumir la inocencia de todos nosotros. Él no tiene ningún derecho especial. Y en este manejo de la posverdad, que ya hay por una joven en TV2, en TV4, perdón, en Canal 13, en Eco, no sé dónde aparece, todos los días de Dios, lanzando acusaciones sin pruebas, a nombre de lo que ella considera es un ataque a la corrupción. Hoy Gerardo Berroa les advierte a ustedes en un artículo que se llama Podemos en Panamá, cómo esta gente comienza a dividir la nación y la gente se cree cualquier cosa. Ayer el Papa decía que más poderoso que el COVID hay un virus que nos está matando, el chisme. El periodismo es una cosa. Fíjese que el periodismo lo que intenta es demostrar ante ustedes un hecho investigativo y poniendo las dos partes sin asumir posición. ¿Quién llevó esta campaña hace 4 años? El periódico La Prensa. En forma sistemática. Publicaba textos que le mandaba a la Procuraduría o el Consejo de Seguridad. De alguna forma llegaba a sus manos antes que a los de abogados. Y entonces con fotos lo que hacía era prejuzgar para que usted condenara inmediatamente sin respetar el derecho a la presunción de la inocencia y sin respetar la reserva del proceso. En lo absoluto. Y ahora no estoy contento con eso. Tienen una red intentando asaltar en forma violenta, ilegal,
y amparándose entre lo que ellos llaman la libertad de expresión para coactar. Fíjese la imagen y desenfocar lo que está ocurriendo. Fíjese las láminas que le acabo de presentar frente al COVID-19. Ellos no hablan de eso porque no lo entienden ni les interesa. Ni les interesa. ¿De qué hablan ellos? De la transparencia. Vamos, seamos transparentes. Si el señor Valenzuela tiene, por ejemplo, fíjese lo que pasó el día viernes. Se hace un operativo allá en Bocas del Toro. Se captura a un señor chofer que era oficial, con armas y con dinero en efectivo. Ahí hay un delito, claro que hay un delito porque hay que hacer con 73 mil dólares. Pero ¿qué ponen en el fondo? La figura de Vinicio Robinson. ¿Qué tenía que ver Vinicio Robinson con eso? Ya lo estoy llamando. Es que eso es periodismo para ellos. Bueno, eso no es periodismo. Eso es una campaña perversa, violatoria de la ley. Cada vez que ustedes se paran a decir cosas y acusar a otros de ladrones, de ser patrocinadores de actividades ilegales, sin presentar pruebas, están cometiendo un delito y eso no es libertad de expresión. Entonces, en este mundo moderno, la legalidad de la posverdad hace cuando los medios o formales acogen en sus senos a estos detractores de la verdad. Les advierto solamente una cosa. Cuando nosotros salgamos todos a discutir y a debatir con ellos, a demostrarles lo equivocados que están, pero no le tengamos miedo. Porque lo que podemos llevar es que más tarde, más temprano que tarde, hastiado de tanta maltrato y de tantas acusaciones, alguien se tome la justicia por la mano, porque eso es lo que ellos están haciendo. Exacto. Entonces, observe qué pasó el sábado, con esta agresión el sábado contra el expresidente Martinelli, porque lo podían presentar de otra forma. El señor no tiene ninguna autoridad para hacer lo que hizo, ninguna. Pero al hacerlo monta una provocación que él pensó que le iba a salir bien. Y fíjese cuál fue la reacción del país. La mayoría de los panameños está en contra de él. Y entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ese simplismo nos puede llevar a un peligro. Al peligro de, como nación pequeña, enfrentada, pero con un poder geopolítico importante, nosotros no debemos dejarnos llevar por ellos. Para ello, yo invito a los partidos políticos, a la intelectualidad panameña, como dice Pedro Rivera, a salir al debate, a enfrentarlos sin miedos. Porque cuando el talento sale al debate, los mediocres salen del escenario. Y este es el debate. Así nosotros construimos nuestra nación. Así peleamos contra los Estados Unidos y le ganamos. Y tuvimos aliados en los Estados Unidos. Uno de nuestros principales aliados en los Estados Unidos, mis queridos amigos, fueron los militares norteamericanos. Por ello yo resiento mucho cuando el presidente Trump se mete contra los generales, contra el general, por ejemplo, Kelly, cuyo hijo murió en Afganistán. Porque Tim Emerson, cuando yo estaba en Corea del Sur, fue general aquí. Él nos ayudó a nosotros, a Panamá, el gobierno de Pérez Valladares, a mejorar nuestras relaciones con Corea del Sur. Y los militares norteamericanos jugaron, y ahí está Adolfo Humada, que se los puede ver, jugaron apostaron a su palabra, nosotros apostamos a su palabra y ellos cumplieron su palabra. Pero estos no, esto no le interesa al país, esto le interesa el rating y le interesa más quien les paga. Entonces esto no puede seguir así, porque en ese mundo perdemos todos. Ellos, que no tienen nada que perder y que no han apostado nada en esta vida de este país. Aquellos hombres y mujeres que han envejecido peleando, tanto en el panameñismo, como en el PRD, como en Cambio Democrático, como en el Molirena. Aquí ha habido hombres y mujeres que se han fajado. Y si ese muchacho no lo va a entender, tenemos que hacérselo entender. Así a la es. buena. Porque eso es lo que tiene que pasar. Nosotros no podemos cederle el terreno a ellos o a ellas. Porque se ha convertido en una especie de obsesión. Y le llamo la atención un día especial como hoy. Ahí están las gráficas, y usted lo ve hablando sobre eso, porque no lo entienden, porque no lo comprenden, porque no estudian, porque ellos viven del momento y entre más agresiva sea su entrevista, la mercantilización del periodismo ha llevado a la destrucción del periodismo.
Y entonces este es el momento en que la intelectualidad nuestra tiene que salir al rescate del verdadero debate. Les recomiendo también que se lean un artículo de Omar Jaén Suárez, que trata sobre si los historiadores deben ser solo de nacionalidad panameña, cuando nuestro país está lleno de historiadores que se han formado. Fíjense cómo ellos nos llevaron a nosotros esto. Una vez en la Ciudad del Saber habíamos propuesto que aquí vinieran profesores de Harvard, pero todo el mundo quería ahora, la Universidad de Panamá quería que los títulos que daban estuvieran convalidados por Panamá y no por los prestigiosos universidades que venían a ayudarnos. Entonces, ese concepto equivocado. Nosotros hemos cedido mucho espacio en el debate real y hemos dejado en manos de unos irresponsables, ¿no?, la influencia y la destrucción de nuestro sistema. Y hay medios de comunicación que deben asumir la responsabilidad de seguir promoviendo esto. Exacto. Yo le hago un llamado a mi amigo Nicolás González Revilla, porque lo considero un amigo. Y además, Nicolás fue embajador de nosotros en Washington, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue secretario general del PRD. Él sabe cuánto nosotros tuvimos que luchar para tener lo que construimos. No deje que disminuya nuestra lucha a un barrio de patio limoso. Exacto.